Iglesia Cristiana NGC La Calera, Ministerio de Comunicaciones, Nueva Generación Cristiana. A partir de este momento usted escucha en NGC Radio, series, mensajes de vida. Iglesia Cristiana NGC La Calera, series, mensajes de vida. Lunes a viernes 6 a 8 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Series, mensajes de vida. Buenas noches nuevamente a los que nos hemos saludado. Damos también un cordial saludo a todos aquellos que nos están siguiendo en estos momentos en vivo. Definitivamente venimos de un fin de semana y de unos días en que hemos podido, como hijos de esta casa, como hijos de Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios. Este año ha sido muy especial y recuerden que ha sido en la palabra profética denominado el año de lo imposible, donde Dios haría posible lo que para nosotros era imposible. Como hijos de Dios, vivimos tiempos en que puede haber sobre nosotros designios, decretos, situaciones, pruebas, que uno puede decir, esto va a acabar conmigo. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos en que nos enfrentamos a situaciones en que uno dice, Señor, pero ya qué más nos puede pasar. Y uno ve en esos momentos muy lejos la bendición de Dios. Pero quiero decirles que esos son los momentos en que nosotros, como hijos de Dios, debemos clamar por la guía del Espíritu Santo, clamar por escuchar la voz de Dios. ¿Cómo así, pastora? Nosotros tenemos nuestros oídos físicos y nuestros oídos espirituales. Todo el tiempo estamos escuchando información, recibiendo información. Esto que estamos escuchando en estos momentos, lo estamos escuchando en el plano natural. Pero nosotros, cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, comienza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y si está con nosotros el Espíritu Santo, nosotros tenemos que afinar nuestros oídos espirituales a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Pero sobre todo, afinar nuestros oídos a lo que Dios tiene para nosotros. Dios, cuando nos habla, nos recuerda el propósito, el llamado que tiene para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Él para nosotros? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero así como en el plano natural, pongo el ejemplo, vamos al médico porque tenemos un dolor. Seguramente nos va a dar un diagnóstico o nos va a decir qué es lo que está pasando. Como hijos de Dios, tenemos que estar apercibidos. A nosotros un médico nos puede decir, usted tiene cáncer, usted tiene SIDA,
usted tiene diabetes, tiene un problema reumático. Eso es en el plano de nosotros como seres humanos y en lo natural. Pero como hijos de Dios, ahí es cuando tenemos que decir, espérate un momentico, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra nos dice que por sus llagas nosotros seríamos sanados. Eso nos lo está hablando desde hace mucho tiempo. Esa promesa está en el libro de Isaías. También sabemos que son muchas las promesas de sanidad que están en su palabra. Y Cristo murió no solamente por nuestros pecados. Sabemos que Él en su cuerpo físico vivió muchas cosas para que nosotros podamos tener la seguridad que no teníamos que pasar por ese sufrimiento, por ese dolor físico, porque ahí está la promesa de sanidad. Es el momento en que muchas veces nosotros tenemos que decir, no importa lo que digan los exámenes, no importa lo que digan los libros de medicina, el médico, la última palabra la tiene Dios. Y lo que Él diga o lo que Él ha dicho es lo que yo voy a creer. Y a eso me voy a aferrar. ¿Qué se necesita para hacer eso? Tener fe, ser valientes y ser obedientes. Tener fe, creer en lo que Dios ha dicho y caminar en nuestra vida escuchando la voz de Dios. Yo le decía, Señor, después de todo esto, ¿qué tienes tú para tu iglesia? Y me recuerda el Señor esa palabra que para mí ha sido muy hermosa en este tiempo y me ha hecho mantenerme firme, creyendo en Él, en su palabra y obedeciéndola por encima de cualquier cosa. Moisés pudo haber muerto, porque cuando Moisés nace, el faraón había decretado que todo niño que naciera debía ser echado al río y que muriera ahogado. Porque las niñas sí tenían la oportunidad, pero los niños no. Pero hubo una madre que creyó, una madre que fue valiente, hubo una madre que tuvo fe, porque sabía en ese Dios grande y poderoso en el cual ella había creído. Pero antes de ese gran milagro, hay unos hechos importantes que abrieron camino para que esta madre hiciera lo que hizo. Estamos en un tiempo en que hemos sido desafiados como iglesia a compartir a otros de las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando se nos desafía a compartir la palabra de Dios a otros, que otros conozcan de ese Jesús que nosotros hoy conocemos, nos están haciendo un desafío a ser parteras de Dios, coequiperas de Dios. Porque cada nuevo creyente puede venir de 50, 60, 70 años. Pero la palabra nos dice que recién reciben al Señor
son unos bebés espirituales. Y así como cuando damos a luz a un bebé que inicialmente no puede hacer las cosas por sí solos, sino que necesitan de una mamá, de una nodriza, de alguien que los cuide, asimismo los nuevos creyentes necesitan de hombres y mujeres de Dios que no solamente permitan su nacimiento, sino que también los cuiden para que puedan crecer y desarrollarse y cumplir el propósito. Hay unas parteras muy famosas en la palabra, Cifra y Fúa. Fueron dos mujeres muy valientes. Y después de ese capítulo en la Biblia, en el primer capítulo del libro de Éxodo, no se vuelve a mencionar el nombre de estas dos mujeres, Cifra y Ufa. Pero Cifra y Ufa fueron dos mujeres que hicieron la diferencia. Dile a la persona que está a tu lado, estás llamado a hacer la diferencia. Dile a la persona que está al otro lado, estás llamado o llamada a ser valiente. Hacer la diferencia y ser valientes. Este primer capítulo de Éxodo en mi Biblia dice aflicción de los israelitas en Egipto. Nos dice que ya José había muerto. La generación que entró con José a Egipto ya había desaparecido. Y había un nuevo rey, un faraón, que no conocía de la historia, pero era un hombre que temía a los israelitas. Y eso es bien importante, porque sabiendo que somos hijos, nosotros muchas veces nos acobardamos. Sentimos muchos temores y pensamos que los otros nos creen inferiores. Los hijos de Dios tenemos un sello especial, igual que lo tuvo el pueblo de Israel. Eran esclavos, pero aún siendo esclavos, la palabra nos dice que ese faraón temía lo que pudieran hacer esos israelitas. Y se asustaba, porque a pesar de lo que él estaba haciendo, ellos seguían creciendo y se seguían multiplicando. Y aquí hay algo tremendo. Porque nosotros, eso es lo que la palabra nos dice, que somos hijos, que somos bendecidos, que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pero nosotros no creemos eso. Nosotros escuchamos la voz de Satanás, del enemigo, y creemos que no valemos nada, que no servimos para nada, que no tenemos propósito, que no tenemos llamado. ¿Cuántas veces a los hijos de Dios se les pasa por la mente, no vale la pena? Yo no voy a llegar a ningún lado. Lo que yo he hecho no ha servido para nada. Donde es todo lo contrario. ¿Sabes por qué te está pasando lo que te está pasando? Porque el enemigo, igual que Faraón, tiene miedo de ti.
tiene temor de lo que tú puedas hacer como hijo de Dios. Pero uno se cree la gran mentira de Satanás. A estas mujeres se les dio una orden y fue matar a todo niño hebreo que naciera, porque Faraón tenía temor que siguieran creciendo, se siguieran multiplicando y que de pronto se unieran a los enemigos que estaban en sus fronteras, y una vez armados, él iba a perder. Imagínense todo lo que pasaba por la mente y por la cabeza del faraón. ¿Estás tú entendiendo que por eso es que en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, a ti te la ponen pesada? Porque esos son faraones asignados, capataces. Pero ¿sabes por qué? Porque tú eres diferente, porque tú eres especial, porque tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Y parece mentira, entre más te quieren dar, más te levantas. Mejores resultados tú das en tu trabajo. Igual que pasó con el pueblo de Israel. Vamos a leer a partir del versículo 12. Desde el 10. Dice: ahora pues, decía Faraón, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, o sea, cuando dice él es el pueblo, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras. ¿Por qué? Porque aunque había la presión, había más trabajo, había más carga, Dios respaldaba a su pueblo. Se multiplicaban, fructificaban por más trabajo que le ponían al pueblo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, es decir, las llamó a cuentas. Y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: como no pudo con las parteras, decretó algo peor, y fue: echad al río todo hijo que nazca,
a toda hija que preservar la vida. Mis amados, Faraón es tipo de Satanás. Todos somos parteras de Dios. Porque se necesita en este tiempo dar a luz, permitir que se dé a luz los sueños, los proyectos, los propósitos de Dios, los nuevos creyentes. Pero para que eso se pueda dar, nosotros como hijos y como hijas de Dios, como parteras de Dios, tenemos que estar apercibidos de qué voz estamos escuchando. Satanás nos puede decir, ¿tú crees que esa persona va a venir a la iglesia? ¿Tú crees que esa persona te va a aceptar la invitación para ir a la casa de amistad de jóvenes? ¿Tú crees que tu esposo va a cambiar? ¿Que tu hijo va a cambiar? Eso nos lo está diciendo Satanás, porque la promesa es que seremos salvos no solamente nosotros, sino también nuestra casa. Que el esposo se puede convertir por el testimonio de la esposa. Porque tú, querida esposa que estás aquí, que tu esposo es inconverso, la voz de Satanás te dice, él nunca se va a convertir. Hagas tú lo que hagas. Y tú dices, bueno, si eso es cierto, ¿yo para qué me complico la vida? Y no te sujetas, eres grosera, no haces lo que tienes que hacer, en fin, esos detalles. Las parteras temieron ni siquiera al Dios que era de ellas, porque esas parteras no eran hebreas. Atendían a las hebreas, pero no eran hebreas. Esas parteras eran egipcias. Pero ellas tuvieron el discernimiento para decir, ese Dios es muy grande. Yo con ese Dios no me meto. Me diga lo que me diga el faraón. Eso es como si en estos momentos a nosotros el presidente de la República nos da una orden. Pero esa orden es contraria a los propósitos de Dios. Porque es que no se la estaba dando el vecino, ni el papá, ni la mamá, ni siquiera el gobernador. El mismo faraón en persona le dio la orden a las parteras. O sea que estas mujeres, su vida estaba corriendo peligro. Sus familias estaban corriendo peligro. Porque era el faraón el que estaba dando la orden. Sin embargo, estas mujeres fueron mujeres valientes, mujeres de fe. Y aunque no era su Dios, creyeron en ese Dios grande y poderoso de los israelitas. Yo por ahí no me meto. Y podría parecer incorrecto porque ellas dijeron, no, es que cuando nosotros llegamos ya, estas mujeres son muy robustas, son muy fuertes y ya han dado a luz, no podemos hacer nada. Pero ¿qué dice la palabra? Dios se agradó, bendijo y prosperó a las parteras y a sus familias. Mire, así a usted le parezca que es una locura, pero si es conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios ha establecido y a lo que Dios quiere, hágalo. Porque viene un tiempo en que posiblemente Dios te va a pedir a ti cosas que a ti te van a parecer raras o extrañas. Háblale a ese que está de camisa verde allá. Y tú, pero Señor, yo no lo conozco. Si Dios te dice que le hables, ve y háblale. Tú no sabes si esa persona, la única oportunidad que tiene para ser salva es que tú te dirijas a Él y que le compartas de Dios. Yo lo viví.
hace muchos años en Barranquilla, yo estaba sentada esperando un turno en una peluquería. No supe discernir el tiempo ni lo que Dios me estaba hablando. Y yo escuché espíritu de muerte, escuché muerte, y había un hombre sentado, un peluquero. En mi carne que dije, ¿será que tiene sida y se va a morir? En mi carne, hermanos. Y Dios me seguía inquietando, muerte. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿Con qué se come? Me dio pena predicarle. Quiero decirle, no habían pasado 3 días cuando salió en el periódico El Heraldo de Barranquilla que ese hombre había sido acribillado. Se podrán imaginar. Pero también Dios me mostró que los escogidos, aún antes de morir, Dios les da la oportunidad de ser salvos. Yo regresé a ese lugar. Imagínense, eso fue la fiebre en Barranquilla. Peluquero, no sé qué, baleado, chacha. Llego yo y le pregunto a la persona que me atendía, ¿qué era lo que había pasado? Yo le dije, yo quedé con esta carga. Dios tuvo tanta misericordia de mí. ¿Y sabe lo que me cuenta esta mujer? Me dijo, mira, él estaba en el piso y pasó un hombre creyente, se arrodilló, le predicó, recibió al Señor y murió. El hombre que pasó escuchó la voz de Dios y yo en ese momento no escuché la voz de Dios. Hay que estar apercibidos, mis hermanos. Estas parteras tuvieron el discernimiento, cerraron sus oídos a Faraón, escucharon la voz de Dios, hicieron lo correcto, aunque parecía en lo natural lo incorrecto. Dios las protegió, las guardó, las cuidó, no permitió que Faraón supiera algo más, porque no dice que las mandó a matar ni que les mandó a volar la cabeza. Simplemente empezó a ver que el pueblo se seguía multiplicando, seguían creciendo y colocó una carga peor. Y fue cuando dijo, entonces las parteras no pueden hacer nada porque las mujeres hebreas son muy robustas. Listo, vamos a buscarle solución a esto. Cuando nazca el niño, tírenlo al río y mátenlo. Eso era una costumbre para ellos. Los padres tenían potestad del hijo que no les parecía hacer eso. Y él cogió y se los aplicó a los israelitas. Pero si no ocurre eso, por eso tienes que también darle gracias a Dios. Porque tú dices, bueno Señor, yo estoy haciendo lo correcto. Y resulta que vienen más cosas difíciles sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre la familia, sobre la iglesia. ¿Esto con qué se come? Yo no lo entiendo, Señor. Pero gracias a ese decreto que pone Faraón, es cuando la mamá de Moisés se le ocurre esconder al niño. Lo escondió por 3 meses porque era un niño hermoso, dice la palabra. Veamos qué dice Éxodo 2:2. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería.
Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Ella sabía que era hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿quién era esa hermana de Moisés? Miriam. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Estas parteras, Cifra y Ufa, marcaron la diferencia. Fueron mujeres valientes, mujeres de fe. Esta historia nos lleva a que creamos, y creyendo lo que Dios ha dicho, seamos valientes. No importa que a los ojos del mundo parezca incorrecto lo que estamos haciendo. Dios nos va a respaldar. Dios nos va a recompensar. Y por muy difícil que sea la situación, créele a Dios. Porque después que tú creas, vas a ver el milagro. Y ese milagro, Moisés es tipo de Jesús, porque él también salvó al pueblo. Fue lo que Dios usó para salvar al pueblo en ese tiempo. Pero previo a eso, miren todo lo que ocurrió. Por muy difícil que te parezca, la persona que Dios ha puesto en tu corazón para que tú le compartas del evangelio, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Escucha la voz de Dios. Porque tú no sabes esa persona a dónde la va a llevar Dios. Tú le puedes predicar a alguien que puede llegar a ser un apóstol, un misionero, un evangelista. Y el hecho incluso que tú le compartas en estos momentos y no venga a la iglesia, no significa que la semilla no vaya a quedar en esa persona. Yo les he compartido, personas que yo les compartí el evangelio hace más de 23 años. Hoy son pastores, hoy tienen iglesias. El último que me escribió me dijo: yo fui a un servicio porque usted era mi jefe y solamente quise complacerla, pero quiero que sepa que le doy gracias a Dios por eso, y hoy sirve tiempo completo con su esposa y con su familia y tiene una iglesia. Dios le entregó una grey, una porción del reino. Un día estaba esperando una buseta en un paradero en Barranquilla, cuando alguien me toca el hombro y me dice: ¿se acuerda de mí? Digo: sí, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias. Mi esposa y yo hoy servimos como líderes en una iglesia. Cuando usted me predicó, yo como me dio a entender, como que de dientes hacia afuera le dije que sí, pero por dentro no. Pero esa semilla quedó y llegó una crisis a mi matrimonio y me acordé de lo que usted me había compartido y busqué una iglesia. Comencé a congregarme. Dios sanó y restauró mi matrimonio y hoy servimos mi esposa y yo. A veces compartir el evangelio
en ciertos lugares puede parecer difícil. Pero usted no sabe si al dejar usted de predicar, el no obedecer la voz de Dios, está matando a un hijo de Dios espiritualmente. No le está permitiendo a un hijo de Dios cumplir propósito, llamado y destino. Usted no sabe si cuando Dios le dice haz esto por el reino, por la iglesia, si usted lo deja de hacer, ¿qué podría estar pasando? Ese salón de danza ha sido tenaz. Pero ¿saben por qué? Porque es que ahí está el semillero de hombres y mujeres que como David le van a danzar a Dios, van a tener danza profética y se va a disparar un mover tremendo. Entonces el enemigo, lo último fue, después que ya estaba casi listo, que el tanque que estaba arriba se le dañó la boya, la no sé qué, comenzó a derramarse y dañó la pintura de no sé qué. Anteriormente habían resanado, se levantó la pintura. Ha sido tremendo ese saloncito, todo lo que ha pasado. Escriban, Ministerio de Danza, todo lo que ha pasado. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ese salón de evangelismo. ¿Qué puedo aportar yo para que ese salón esté listo mañana? Por poner una fecha. Porque hay también, o sea, ser parteros de Dios, parteras de Dios, no es solamente los nuevos creyentes. También son los proyectos y los sueños de Dios, los propósitos para mi familia, aún los propósitos para mi vida. Porque Dios me quiere usar en algo y yo no le creo a Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha pedido que ore por alguien? Un vecino, un amigo, un familiar. Pero a usted le da pena, a usted le da miedo. Usted no sabe si esa persona se va a morir mañana. ¿Y usted? No fue la partera que Dios quiso, ni el partero que Dios quiso. Y esa persona se fue a una eternidad sin Dios. Las parteras no claudicaron, no se dejaron vencer. ¿Cuántos se han dejado vencer con relación a su matrimonio, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al ministerio que Dios les ha entregado? Porque hemos preferido escuchar la voz de Satanás y no hemos escuchado la voz de Dios. Y si no hemos escuchado la voz de Dios o no la queremos oír, por supuesto que no vamos a obedecer. Y si no obedecemos a Dios, es porque muchas veces no tenemos fe y no creemos. Y si no hay obediencia, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay cumplimiento de propósito, no hay cumplimiento de sueños y no vamos a ver lo que Dios nos ha prometido. Yo quiero hablarle especialmente a esas personas que durante años han tenido sueños en su corazón para con Dios y han temido dar ese paso de fe. Una de las cosas que el enemigo nos saca en cara es nuestro pasado. Y ahí es cuando tú tienes que alinearte
al corazón de Dios y creer lo que Dios ha dicho que tú eres, no lo que el mundo te ha dicho que tú eres o lo que tú crees que eres. Tú tienes que conocer a Dios y lo que Dios dice de ti. Y eso es lo único en lo que tú tienes que creer. Solamente con tener fe y creer lo que Dios dice de ti, ya tú tienes un gran terreno ganado. Cierra tus oídos a Satanás y cree lo que Dios dice de ti. Cree lo que Dios dice que va a hacer a través de ti. Y no tengas temor. Si no lo tuvieron las parteras, Cifra y Ufa, ¿por qué vas a temer tú? ¿Por qué voy a temer yo? Si ellas creyeron, se arriesgaron y ni siquiera eran hebreas, y miren lo que Dios hizo con ellas, con sus familias. Imagínate si tú y yo obedecemos la voz de Dios, que somos sus hijos, acerca del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y le decimos: Señor, te vamos a obedecer, te voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me dices que haga, Señor. Creo que soy lo que tú dices que yo soy, no lo que el mundo me ha vendido. Y comienzas a caminar en fe. Y así te asigne Satanás otro capataz, otra carga. Recuerda lo que Dios hizo con el pueblo hebreo. Entre más lo oprimían, más se multiplicaba, más se fructificaban. Y ahí cuando tú te tienes que parar firme y decir: me estás apacharrando, pues ahora voy para adelante, camino y avanzo. Y lo que Dios dijo que yo iba a hacer, se va a hacer. En el tiempo de Dios, a las madres que han tenido dificultades con sus hijos para llegar a los pies de Cristo, párate en ese cuarto. Saca a Faraón del cuarto de tu hijo, de tu hija. Cuando estés sola, grítale y dile: ¿sabes qué? Yo he parido un hijo y una hija para bendición, no para maldición. Yo le creo a Dios lo que ha dicho acerca de mi hijo, de mi hija. Te vas de esta casa, te vas de la vida de mi hijo. Tú eres la única que lo puedes hacer. Tú eres el único que lo puedes hacer. Y así con lo que Satanás ponga sobre ti. Tienes al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, muéstrame, revélame cuál es el camino. Muéstrame, Señor, qué quieres para mi vida. Estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesta a obedecerte. Como las parteras, Señor. Ellas te obedecieron a ti, porque ellas te temían, Señor. Yo te temo a ti, Dios, con reverencia. No importa lo que vaya a pasar, yo te creo a ti. Y ustedes van a comenzar a ver las bendiciones de Dios sobre su vida. Y recuerden, esa bendición fue tan grande. La bendición de la obediencia y el temor a Dios es tan grande que Dios no solamente te va a bendecir a ti, sino a tu familia y todo con lo que tú te relaciones. Por eso es que cuando tú vas a un restaurante, a una cafetería, no habían entrado ni las moscas. Después que tú entras, ese lugar se llena. Tú no te has dado cuenta. Esa es la multiplicación, esa es la fructificación, esa es la bendición, la gracia y el favor de Dios. Si tú lo estás viendo en lo natural, imagínate en lo sobrenatural, en el mundo espiritual. Cada vez que nosotros, los hijos de Dios, entramos a un lugar, los vientos cambian, la atmósfera cambia.
El que no vendía ni un tinto, vendió 20 tintos mientras tú estuviste ahí. Eso nos ha pasado a todos los hijos de Dios. Hasta cuando nosotros llegamos, el sitio no se llena. Si lo estamos viendo en lo natural, imagínatelo en lo espiritual. Y ayer leí una frase sencilla que decía un pastor: si no podemos tener fe en lo material, ¿cómo vamos a tener fe en lo espiritual? ¿Cuántos creen que no se pueden comprar un par de zapatos? O el par de zapatos que ustedes quieren. No levante la mano, simplemente contéstese. Si usted cree que no se puede comprar un par de zapatos, le va a quedar difícil creer que Dios la va a sanar de un cáncer. Que Dios va a restaurar su matrimonio. Que Dios va a traer a su hijo y usted lo va a ver ahí sentado. La gente que ve la alacena de su papá y dice: ay, Dios mío, hoy no vamos a comer. Si usted cree con la promesa que el Señor dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, que todos los días nos va a dar de comer, y usted abre la alacena y dice: hoy no vamos a comer, imagínese qué va a hacer Dios con usted. Tremenda partera de Dios. No puede ni parir en el espíritu un almuerzo. Pilas con eso. Si no podemos parir un almuerzo, ¿vamos a parir a nuestra familia? ¿Vamos a parir el hijo o la hija que no está enderezada? Hay muchas cosas que se pueden dar a luz en el espíritu y se tienen que dar a luz en el espíritu. El embarazo es lo más parecido o lo que más nos enseña de fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si una mujer está embarazada, ¿usted espera que nazca un perro? ¿Un gato? ¿Usted tiene la certeza que van a nacer qué? Aunque usted no lo esté viendo. Y la convicción es que en 9 meses ese peladito, esa peladita va a llorar. Las parteras que obedecieron la voz de Dios y no la del faraón, dieron a luz a esos israelitas que cambiaron historia, a Moisés. Si somos parteros obedientes a Dios, van a nacer nuevos matrimonios. Van a nacer nuevos ministerios. Hijos cambiados, transformados. Nuevos negocios. Empleos. La casa que has soñado. Y todo lo que has anhelado en tu corazón. La palabra dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le pudiéramos decir a esta montaña: pásate acá, y la montaña se pasaría. Dios solamente nos está pidiendo esto, así de chiquitico, como la cabeza de un alfiler de fe. Y a través de esa fe, Él nos dice, tú le dices a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Si tenemos fe, para que mi familia llegue a los pies de Cristo, para que todos aquellos por los que yo he estado orando lleguen acá, se conviertan, y yo comience a cuidarlo, a formarlo y esperar el tiempo de Dios para ver ese propósito se va a dar. Un niño, cuando el óvulo es fecundado, no nace inmediatamente. Se requiere de un tiempo, mínimo 9 meses.
aunque hay unos que nacen antes y algunos sobreviven, otros no. ¿Qué nos indica la naturaleza? Todo es en el tiempo perfecto de Dios. Pero aunque estemos embarazados, sepamos todo eso, para que ese niño llegue al mundo se necesita una partera. Los sueños de Dios están en su corazón para con nosotros, pero Él necesita de nosotros, que nosotros seamos esas parteras, que atendamos los embarazos de Dios, de matrimonios, de hijos, de hijas, de ministerios, de negocios, de lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Esos sueños que hasta el día de hoy hemos creído que no se van a dar. Pero Dios nos dice que si escuchamos su voz, como la escuchó Cifra y Ufa, nosotros vamos a ver esos sueños, porque esos sueños van a salir a la luz. Esos ministerios se van a dar. La restauración de tu matrimonio se va a dar. El ministerio que has anhelado en tu corazón se va a dar. El viaje que tenías pensado y que creías se va a dar. No te dé temor. No te dé temor. Créele a Dios. Obedécele. Y Dios te va a bendecir. Camina por fe y no por vista. Llama las cosas que no son como si fueran. Y verás en la luz el propósito de Dios cumplido sobre tu vida y sobre la vida de los que tú amas. Es un paso de fe. No es fácil. Esta palabra Dios me la regaló hace algunos meses y he estado. Y de las cosas que en este tiempo de oración Dios también me ha regalado es discernir cuáles han sido los capataces que Satanás ha asignado a mi vida, a la vida de la iglesia. Porque Satanás no se va a quedar quieto. Y entre mayor sea el propósito de Dios sobre tu vida, más capataces te va a asignar, más carga te va a asignar. Pero tú tienes que tener claro quién eres y saber que Dios te va a bendecir. A veces hay capataces con relación a ruina y deuda en una familia. A veces hay capataces asignados a una familia con relación a que siempre hay conflictos. A veces hay capataces asignados a una familia con relación a la salud. Que Dios te permita identificar qué capataz ha colocado sobre tu familia, sobre tu vida, sobre los miembros de tu familia. Y tú tienes que decirle a esos capataces que se van de tu vida en el nombre de Jesús. Porque eres una hija, eres un hijo de Dios, es una familia de Dios. Y Satanás no tiene autoridad ni poder sobre tu familia, ni sobre ti. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tú vas a echar fuera esos capataces asignados. Tú vas a desmantelar en oración el plan de acción del enemigo en contra tuya para destruirte.
y aunque veas que el plan se recrudece, se vuelve más fuerte, acuérdate lo que pasaba con los israelitas. Entre más carga se le ponía, más se multiplicaba, más se bendecían. Y también le puedes decir, como le dijo Moisés, no nos vamos con las manos vacías. Y todo lo que los egipcios le habían arrebatado al pueblo, se lo tuvieron que devolver cuando ellos fueron a salir. Hay un momento, Kairos, en el espíritu, en que tú dices, yo hoy salgo de esta. Y tú te paras frente a ese faraón y esos capataces asignados, que son tipo de Satanás y sus demonios, y les dicen, hoy me sueltas, hoy me dejas ir, y no me voy solo, no me voy sola, yo me voy con todo lo que el enemigo me ha arrebatado, y me lo llevo multiplicado por 7, y lo mismo lo reclamas para tu familia. Porque acabamos de salir de un tiempo de bendición, pero el enemigo no se va a quedar quieto. Importante que hoy nos quede claro que como parteros de Dios podemos hacer la diferencia. Que si tomamos la decisión de creer y de obedecer, Dios nos va a recompensar, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Y que siendo las parteras, los parteros de Dios, se van a dar a luz milagros en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestros ministerios y en la iglesia. Porque Moisés fue un milagro. Porque el veredicto era que lo mataran. Pero Dios fortaleció a su mamá, le dio la creatividad, lo escondió, Dios lo guardó y después dijo, vamos a hacerle una canastilla, lo guardó. Y hay un personaje especial que fue su hermana. Dios va a colocar el hecho de que tú no hayas parido espiritualmente a un hijo de Dios que esté aquí sentado, no significa que tú no tengas responsabilidad con relación a cuidarlo. De pronto tú no invitaste a Leo, pero no fuiste su partera, pero puede ser una coequipera o un coequipero de Dios, como lo fue la hermana de Moisés, porque ella desde lejos lo cuidó. Estuvo vigilando qué pasaba con esa canastica donde iba su hermanito. Y fue tan astuta, tan hábil, que cuando llegó a las manos de la hija del faraón, sabía que tenía ese niño que ser amamantado y le dijo, yo te tengo la nodriza, no te preocupes. ¿Qué significa eso en el espíritu? O tú puedes ser un partero, una partera de Dios, o puedes ser coequipero o coequipera de Dios. Las dos posiciones son igualmente importantes. La mamá lo dio a luz, pero quien lo vigiló y quien permitió que se cumpliera el propósito después en la vida de Moisés, ¿quién fue? Su hermanita, que tendría como unos 12 años en ese tiempo, Miriam. Tú tienes que identificar si en un momento eres un partero, una partera de Dios o eres un coequipero. Y se necesitan los coequiperos para cuidar lo que Dios ya ha dado a luz en este lugar. Lo que Dios ha dado a luz en tu vida, en la vida de tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. Amén. Es tiempo, mis amados, de tomar posición en cada situación a la que nos veamos enfrentados. Y más en este tiempo, con la seguridad que tenemos una asignación, como lo tuvieron esas parteras,
en un momento histórico de la vida del pueblo de Dios. No se vuelven a mencionar, pero esas dos mujeres hicieron la diferencia. Cifra y Ufa. Yo quiero ser una partera de Dios que haga la diferencia. Quiero obedecerle a Él. Quiero cerrar mis oídos a toda instrucción y a toda orden de Satanás sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre el ministerio, sobre la iglesia. Y esperar el tiempo de Dios. Y que Él decida qué viene después. Pero también creo que eso me va a permitir ver milagros que ni yo me imaginaba, que ni yo soñaba, pero que Dios, en su misericordia y en su soberanía, me los va a regalar. ¿Tú lo crees? Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. ¿Quiénes quieren ser parteros y parteras de Dios? Pasen acá al frente. Necesitamos el piano, necesito trompetas y necesito batería. Señor, gracias, Padre, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que en esta noche ha dado este paso de fe. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, cuáles son los sueños, los ministerios, los negocios, los hijos de esta casa que ellos van a dar a luz. ¿Sabes, Señor, quiénes van a ser coequiperos tuyos en lo que resta de este 2017? Yo te pido, Señor, sobre ellos hoy una unción especial de discernimiento en el Espíritu para diferenciar la voz tuya, Señor, de la voz de Satanás. Todo aquel que durante mucho tiempo ha escuchado la voz de Satanás sin saberlo, Señor, pero que ha impedido que pueda dar a luz el propósito y el llamado tuyo sobre su vida. Yo hoy cierro, Señor, sus oídos a la voz de Satanás y declaro, Señor, que sus oídos son abiertos a tu voz. Hoy declaro, Señor, que cada uno de nosotros dice en lo íntimo de su corazón: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero escucharte, Señor, y solamente quiero obedecer lo que tú me hables, Señor. Lo que tú me digas, Señor. Gracias, Padre, por esa mujer que hoy en este lugar ha tenido una respuesta al porqué de sus pruebas, al porqué de esas circunstancias adversas, pero que a pesar de eso no ha sido derrotada, sino que ha sido levantada. Y que a partir de hoy, Señor, tú haces ese milagro en su vida por el cual ella ha orado y clamado durante tantos años. Ven acá, Elianis. Oh, ve. Ha sido mucho el tiempo, hija. Pero tú has sido una partera de Dios.
Tú has sido obediente y has escuchado su voz. Satanás se ha ensañado contigo, pero no te ha podido destruir, ni te va a destruir, porque eres una hija de Dios. Y hoy Dios te levanta como esa partera de Dios para parir los sueños de Dios, los hijos de Dios que Él te entrega a esos hombres y mujeres a quien tú le vas a predicar, a quien tú le vas a dar testimonio. Aquí estoy. El enemigo me quiso destruir, pero te puedo decir, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. No pudo conmigo, no pudo conmigo, no pudo con mi familia. Créelo, mujer, créelo, créelo, créelo. Unción de liberación, unción de liberación, unción de liberación ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo tu pasado queda atrás, hija. Todo tu pasado queda atrás. Suéltalo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor, gracias por esta mujer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Eres una partera entera. Eres una partera. Vas a parir a tu esposo. Vas a parir a tus hijos. Obedece la voz de Dios. Tú lo vas a parir en tu espíritu. Dios dice que tú eres una partera. El enemigo calla en tu pasado. Dios te dice hoy que tú eres una partera y vas a parir a tu familia. Tu familia tú la vas a dar a luz en el espíritu. Créelo. Señor, gracias, Padre. Gracias por este pueblo, Señor, que hoy se levanta en fe como parteros tuyos, como parteras tuyas, Señor. Hay un pueblo que te teme, hay un pueblo que te cree hoy, Señor. Gracias, Padre, por cada hombre y por cada mujer, Señor, que hoy ha tomado la decisión de creerte, Señor, de tener fe y decir, Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo, Señor. Sana, Señor,
Todos aquellos que están aquí, Señor, que tienen problemas y quebrantos de salud, Señor. Todo problema de columna, Padre. Todo problema de riñón. Todo problema de hueso. Ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. La última palabra, Señor, sobre nuestra salud, la tienes tú. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada hombre, por cada mujer que se ha levantado en esta noche y que ha decidido creerte. Derrama de tu amor, de tu bendición, de tu discernimiento sobre ellos, Señor. Hoy, con la autoridad que nos das como tus hijos y en el nombre que es sobre todo nombre, cerramos nuestros oídos físicos y espirituales a la voz de Satanás y declaramos en esta noche que a partir de este momento nuestros oídos físicos y nuestros oídos espirituales solo escuchan la voz de Dios, que se va toda rebeldía, toda desobediencia de nuestras vidas. Y se derrama hoy un manto sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros, de obediencia y temor a ti. De obediencia y temor a ti. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias, mi Dios. Esteban y José, tú vas a tocar esa trompeta en el Espíritu. Todo lo que se ha resistido hasta ahora en este lugar se va por el sonido de esa trompeta. Oh Señor, gracias Padre. Yo recibo, Señor. Yo recibo, Padre, liberación en esta hora de todo faraón asignado a mi ministerio, asignado a mi familia, asignado a Nueva Generación Cristiana La Calera. Recibo libertad en el Espíritu en esta hora. Para los hijos de esta casa, para las hijas de esta casa, hay libertad. Somos libres, Señor, gracias. Un nuevo tiempo, Señor, para esta iglesia. Un nuevo tiempo para los hijos de esta casa. Tiempo de dar a luz. Gracias, Señor, por el propósito cumplido sobre nuestras vidas. Oh, Señor. Gracias, Señor, por esta noche hermosa. Sentimos, Señor, que estamos en los brazos de papá, que nos arrulla, Señor,
con tu amor y con tu bendición. Sabemos que tú estás aquí, que tu gloria se ha derramado en esta noche sobre cada vida aquí presente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo, síguenos ministrando aún durante nuestro sueño. Gracias, Señor, por la victoria en nuestras vidas de sanidad, restauración y liberación. Anulamos ahora, Señor, toda retaliación y toda venganza del enemigo sobre cada uno de nosotros, nuestra salud, nuestras familias, nuestro ministerio. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Sellamos este tiempo con una ofrenda de aplauso, de agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido en esta noche. Saluda, bendice a tus hermanos antes de irte. Recuérdale a cada uno que es una partera, que es un partero de Dios, que es una coequipera de Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya. Los bendigo. Usted acaba de escuchar un programa de NGC Radio La Calera. Si tiene una pregunta o inquietud, escríbanos a ngcradiolacalera@gmail.com o a nuestro número WhatsApp 300-545-9558. Amén. Usted acaba de escuchar Series, Mensajes de Vida, lunes a viernes 6 a 8 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Si desea tener esta prédica, escríbanos a ngctvlacalera@gmail.com. Series, Mensajes de Vida.